Mi esposo descubrió que me había acostado con más de 60 hombres a mis cortos 22 años. Desde entonces, se ha alejado de mí como si fuera una extraña. ¿Conoces ese dicho de que tu pasado siempre te alcanza? Sí, resulta que no es solo una advertencia de personas mayores para asustarte y que endereces tu camino. Es real. 10 años de matrimonio por la borda por cosas que hice antes de conocer a mi esposo. Ya ni siquiera me abraza, y ese vacío entre nosotros duele más que cualquier palabra. Soy Daniela, tengo 32 años, y mi vida acaba de implosionar porque Adrián descubrió que he dormido con más de 60 hombres. Adrián y yo nos conocimos justo después de la universidad, cuando yo tenía 22 años. Él era un chico súper dulce, un poco tímido, que trabajaba en la oficina frente a la mía. Nos cruzábamos cuando íbamos por café y, eventualmente, tuvo el valor de invitarme a salir. Lo que lo hacía diferente era lo intacto que estaba respecto a todo. Literalmente era virgen cuando nos conocimos. Mientras tanto, yo ya había tenido muchas experiencias, entre 50 y 60 hombres, si soy honesta, lo cual aparentemente debería haberle contado desde el principio. En ese momento, simplemente me parecía innecesario. ¿De qué servía que él supiera que había estado con varios hombres al mismo tiempo? ¿O que me había relacionado con hombres el doble de mi edad en lugares públicos? ¿O aquella vez con el tío de mi ex? Dios, era un desastre en ese entonces, pero esa ya no era yo cuando conocí a Adrián. En el segundo que lo vi, algo hizo clic y supe que quería algo real por primera vez. Cuando empezamos a ponernos serios, me preguntó sobre mis relaciones pasadas, y fui vaga, 3 o 4 novios, nada especial. No era exactamente una mentira, ¿verdad? Los novios no eran especiales, y simplemente no mencioné las relaciones casuales. Además, él parecía tan feliz pensando que estábamos en niveles similares de experiencia. Su cara se iluminaba pensando que nuestra conexión era algo raro y mágico. ¿Para qué arruinar eso? Nos casamos después de 2 años, compramos nuestra primera casa, tuvimos un perro, y todo era perfecto. Me convertí en una persona completamente nueva, confiable, fiel, la esposa que su mamá aprobaba. Incluso hice amistad con las otras esposas del vecindario. Entre ellas, algunas son un poco aburridas con sus intercambios de recetas y charlas sobre minivans, pero yo hacía mi papel. Nadie jamás habría adivinado cómo era yo antes. Nunca engañé a Adrián. Ni siquiera cuando Mateo, de mi trabajo, obviamente quería algo durante aquella conferencia en Phoenix. O cuando mi ex, Javier, me escribió por Facebook diciendo que estaba en la ciudad. Eso vale algo, ¿no? Elegí a Adrián todos los días durante 10 años. Pero aparentemente eso no importa si tienes un pasado. Todo se arruinó en una estúpida noche de juegos con mis amigos de la universidad. Adrián había conocido a algunos antes, pero nunca a mi grupo cercano, Valeria, Sofía y Camila. Debería haber sabido que no debía mezclar esos mundos. Estábamos bebiendo, riendo, jugando nunca jamás, como si todavía tuviéramos 21 años, cuando Sofía dijo, nunca he dormido con más de 10 personas. No pensé y simplemente bajé el dedo junto con Valeria. Adrián me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Luego vinieron más preguntas. Nunca he tenido un trío, nunca he estado con alguien mucho mayor. Y con cada pregunta, respondí honestamente. Vi cómo el rostro de mi esposo se transformaba por completo. Valeria, que nunca pudo quedarse callada, vio su reacción y lo llevó a la cocina para explicarle. Mientras hablaban, yo me quedé sentada sabiendo que mi matrimonio estaba a punto de cambiar para siempre. Para Adrián, lo importante era encontrar a alguien puro como él. No necesariamente virgen, pero alguien que viera la intimidad como él, especial, significativa, no solo algo que haces con extraños contra la pared de un baño en un club. Si tan solo Valeria se hubiera callado por una vez en su vida. Cuando regresaron, Adrián ni siquiera me miró. Salimos de inmediato. El viaje en auto fue tan silencioso que podía escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos. Una parte de mí quería gritar que no era justo, porque debería importar lo que pasó antes que él. Otra parte sabía que había cometido un error al ocultarlo tanto tiempo, pero sobre todo, tenía miedo de perder la vida que habíamos construido, lo único realmente bueno que había tenido. Cuando llegamos a casa, lo único que dijo fue, ¿alguna vez pensaste en decírmelo? Empecé a llorar, explicando que tenía miedo de perderlo, que ahora era una persona diferente, que el pasado no debería importar. Él solo se quedó ahí, como si estuviera mirando a un extraño, luego tomó una manta y se fue a dormir al sofá. Todavía no puedo dejar de repetir esa noche en mi cabeza. La forma en que todo se desmoronó tan rápido me revuelve el estómago. Si te está gustando el video, déjame un like.
Continuamos. A través de la puerta, podía ver a Valeria hablando animadamente mientras Adrián miraba al suelo, con los hombros cada vez más caídos con cada palabra. ¿Qué le estaría contando? ¿Sobre el profesor con el que dormí para sacar una mejor nota? ¿Sobre la vez que me lié con un padre casado de 3 hijos? Todas esas aventuras de una noche en las que ni siquiera recordaba sus nombres a la mañana siguiente. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Adrián pasó por un ciclo, días de silencio, luego estallidos de preguntas que no quería responder, y luego más silencio. ¿Acaso solo fui un proyecto para ti? ¿El chico bueno con el que te conformaste después de haber tenido tu diversión? Traté de explicarle que él era diferente, especial, pero cuanto más hablaba de mi pasado, más distante se volvía. ¿Alguna vez me amaste?, me preguntó una noche con la voz quebrada. ¿O solo fui conveniente? Eso dolió. Por supuesto que lo amaba. Todavía lo amo. Pero ¿cómo le demuestras eso a alguien que ahora cuestiona cada recuerdo que han compartido? 3 semanas después de la noche de juegos, pensé que las cosas mejoraban un poco. Adrián volvió a hablar conmigo sobre cosas cotidianas, las cuentas, su trabajo, qué cenar. No era cálido ni cariñoso, pero era algo. Entonces me di cuenta de lo que realmente había cambiado, había dejado de importarle. Había un vacío en sus ojos cuando me miraba, como si yo fuera solo alguien con quien vivía, no la mujer de la que antes no podía apartar las manos. Nuestro dormitorio se volvió un lugar frío e incómodo. Adrián empezó a irse a la cama después de que yo ya estaba dormida y se levantaba antes de que despertara. Si intentaba tocarlo, se ponía rígido, como si fuera un extraño. Cuando teníamos intimidad, lo cual era raro, era diferente, mecánico, como si solo estuviera cumpliendo con un trámite. Dejó de mirarme, de asegurarse de que lo disfrutara. Después, se giraba inmediatamente en vez de abrazarme como antes. Una noche, después de otra sesión en la que apenas me miró, finalmente rompí. ¿Qué está pasando con nosotros?, exigí. Ya ni siquiera me abrazas. Él miró al techo tanto tiempo que pensé que no iba a responder, pero finalmente dijo, solía pensar que lo que teníamos era especial. Que la forma en que respondías, la conexión que compartíamos, era algo único. Ahora sé que has hecho todo esto con docenas de otros hombres, algunos de ellos extraños. ¿Cómo se supone que debo sentir que esto era diferente? Con esos hombres solo era algo físico, contigo significa algo diferente, algo especial. Dije, ¿de verdad?, preguntó con voz plana. ¿O solo soy el chico con el que te conformaste cuando decidiste cambiar tu imagen? Empecé a notar otros cambios también. Adrián comenzó a trabajar hasta tarde o a pasar los fines de semana ayudando a un amigo con un proyecto. Puso una contraseña en su teléfono. La ironía no se me escapó, ahora él era el que tenía secretos. Quería confrontarlo, pero ¿qué derecho tenía? Yo había ocultado cosas durante años. Lancé la operación Recuperar a Adrián. Patético, lo sé, pero estaba desesperada. Empecé con lo obvio, seducción. Compré lencería nueva, planeé una cena elegante, puse su lista de reproducción favorita. Llegó a casa y encontró velas, vino y a mí, prácticamente desnuda. Por un segundo, vi un destello de deseo en sus ojos antes de que se apagara. ¿Qué es todo esto?, preguntó con voz cuidadosamente neutral. Pensé que podríamos tener una noche especial, dije, tratando de sonar segura mientras moría por dentro. Solo nosotros. Él miró mis esfuerzos, luego me miró a mí. Especial, repitió como si la palabra tuviera un sabor amargo. Como solo nosotros y los fantasmas de otros 60 hombres. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. ¿No es eso injusto?, pregunté mientras agarraba una cerveza del refrigerador en vez del vino que había servido. ¿Sabes qué es realmente injusto? Que ni siquiera puedo mirarte sin preguntarme si cada movimiento, cada sonido que haces, es algo que perfeccionaste primero con otra persona. Si acaso alguna vez tuvimos algo que realmente fuera nuestro. Esa noche durmió en la habitación de invitados. Lloré en mi almohada, humillada y con el corazón roto, pero no me rendí. Probé un nuevo enfoque, actuando como si todo estuviera normal. Hablaba de trabajo, cocinaba sus comidas favoritas, preguntaba por su día, todo mientras ignoraba el elefante en la habitación. Esa estrategia duró una semana antes de que Adrián me confrontara. ¿Qué estás haciendo, Daniela?, preguntó una noche. ¿Por qué actúas como si nada hubiera pasado? Nada funcionaba. Adrián seguía distante, nuestro hogar se sentía como una tundra ártica, y se me acababan las ideas. Finalmente decidí enfrentar la situación directamente. Tenemos que hablar de esto, dije una noche. Hablar de verdad, porque ya no puedo vivir así.
Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas, hecho planes para nuestro futuro y jugado juegos de mesa en domingos lluviosos. Ahora se sentía como una mesa de negociaciones entre extraños. Te amo, empecé. Eso nunca ha sido una mentira. Quizá no, admitió él. Pero ¿cómo voy a saber qué más no me has contado? Nada. Mi pasado es mi pasado, no nos afecta ahora. Él se rió sin humor. Excepto que sí. Todos los días. Afecta cómo te veo, cómo nos veo, cómo me veo a mí mismo. ¿Entiendes lo que es darte cuenta de repente de que todo tu matrimonio está construido sobre una base de medias verdades? Yo no pude responder nada. 2 semanas después, noté cambios sutiles. Adrián empezó a quedarse fuera hasta más tarde. Su anillo de bodas desaparecía ocasionalmente de su dedo para reaparecer al día siguiente. Contestaba llamadas en otra habitación, bajando la voz a un susurro. El botiquín del baño de repente tenía una colonia nueva que yo no le había comprado. Pequeñas cosas que sumaban algo que no quería enfrentar. Revisé su teléfono mientras él estaba en la ducha. Sí, lo sé, muy hipócrita, la mujer que guardó secretos durante 10 años exigiendo transparencia ahora. Pero estaba desesperada. Había mensajes de alguien llamada Renata, muchos. Disfruté el café hoy, gracias por escuchar, te mereces algo mejor. Nada explícitamente romántico, pero íntimo de una manera que me revolvía el estómago. Cuando Adrián salió de la ducha, yo estaba sentada en la cama con su teléfono en la mano. Su rostro se endureció de inmediato. ¿Estás revisando mi teléfono?, preguntó con voz fría. ¿Quién es Renata?, le respondí, sin importarme cómo me veía. Me arrebató el teléfono. Una amiga. Alguien con quien realmente pueda hablar. ¿Hablar de qué?, pregunté. De lo terrible que es tu esposa mentirosa. Mi voz se quebró entre la ira y el miedo. Adrián se pasó una mano por el cabello mojado, luciendo agotado. Sí, Daniela. De cómo todo mi matrimonio resultó estar construido sobre mentiras. De cómo ya ni siquiera sé con quién estoy casado. ¿Acercarte a otra mujer es tu solución? Su risa fue amarga. Eso es fuerte viniendo de ti. ¿Ahora te importan los límites? ¿Ahora te preocupa la lealtad? Nunca te engañé, grité, poniéndome de pie. Nunca. No importa lo que haya hecho antes. He sido fiel cada día de nuestro matrimonio. Básicamente, tal vez, dijo en voz baja. Pero me engañaste al no permitirme tomar una decisión informada sobre con quién me casaba. Me robaste 10 años, Daniela. La pelea escaló desde ahí. Toda la tensión de los últimos meses explotó en la peor discusión de nuestro matrimonio. Lo acusé de usar mi pasado como excusa para engañarme con esta tal Renata. Él me llamó mentirosa manipuladora que lo había atrapado casándose con alguien a quien nunca habría elegido si hubiera sabido la verdad. ¿Duermes con ella?, pregunté con voz baja. Me miró directo a los ojos. No. Pero he pensado en ello, y me odio por eso. Pero lo he pensado. Necesito espacio, continuó Adrián. Espacio de verdad, no solo dormir en habitaciones separadas. Me voy a quedar con Luis por un tiempo. ¿Te vas? El pánico me subió al pecho. Todos sabían que una vez que alguien se iba, rara vez volvía. Mientras cerraba su bolsa, la realidad me golpeó. Por favor, supliqué, agarrando su brazo. Por favor, no te vayas. Podemos arreglar esto. Haré cualquier cosa. Él suavemente me quitó la mano. Ese es el problema, Daniela. Harás cualquier cosa para mantenerme, excepto lo que realmente importaba, ser honesta desde el principio. Tenía miedo, lloré. Miedo de que no amaras al verdadero yo. Me miró con tristeza. Nunca tuve la oportunidad de intentarlo, ¿verdad? Luego se fue. La puerta principal se cerró tras él con un clic. Me desplomé en nuestra cama, mi cama ahora, y lloré hasta que mi garganta quedó hecha trizas. En algún lugar de mi mente siempre supe que ese día podría llegar, que eventualmente la verdad saldría a la luz. Eso es lo que pasa con las mentiras. Son como bombas de tiempo, esperando explotar. Adrián se fue por 2 semanas, las 2 semanas más largas de mi vida. Llamé, envié mensajes de texto, correos electrónicos. En su mayoría, silencio como respuesta, salvo por breves mensajes sobre cuentas o el correo. Lo intenté todo. Envié largos correos emocionales explicando mi pasado, por qué lo oculté, cuánto lamentaba mis decisiones. Mandé flores al lugar donde Adrián se estaba quedando, en casa de Luis. Incluso pasé por ahí varias veces, patéticamente esperando verlo.
Una vez lo vi entrando a su auto con una mujer que supuse era Renata. Ella era bonita, de una manera natural y saludable, exactamente lo opuesto a mi imagen cuidadosamente construida. Se reían de algo. No había visto a Adrián reír en meses. Llamé a Camila buscando apoyo, pero fue sorprendentemente fría. ¿Qué esperabas?, preguntó. Construiste tu relación sobre una mentira. Te quiero, amiga, pero hasta yo sabía que esto iba a explotar eventualmente. Después de 2 semanas de silencio, Adrián finalmente me envió un mensaje: necesitamos hablar. Pasaré mañana a las 7. Cuando abrí la puerta, verlo me golpeó como un golpe físico. Se veía diferente, no solo por el corte de cabello nuevo o la ropa que no reconocía, sino algo en su postura, en sus ojos. Parecía más centrado, más seguro. Mientras yo me desmoronaba, Adrián se estaba encontrando a sí mismo. He estado pensando mucho, empezó con voz firme, sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre lo que quiero para el futuro. Contuve la respiración, demasiado asustada para tener esperanza, demasiado asustada para no tenerla. Hablé con una terapeuta, continuó. Me ayudó a entender algunas cosas sobre por qué tu pasado me golpeó tan fuerte, sobre lo que significa para nosotros. Apenas podía pronunciar la palabra, ¿y? Adrián me miró directamente, con la mirada firme. No puedo hacer esto más, Daniela. Quiero el divorcio. El mundo se me vino abajo. Aunque me había estado preparando para esta posibilidad, escuchar esas palabras en voz alta me mareó. Adrián, por favor. Él levantó la mano. Déjame terminar. He pensado esto cuidadosamente. No es solo por la cantidad de hombres con los que estuviste. Es por el engaño. Durante 10 años me dejaste creer algo que no era verdad. Me viste construir una vida contigo basada en información falsa. Eso no es algo que pueda superar. La gente cambia, lloré desesperadamente. La persona que hizo esas cosas, que durmió con todos esos hombres, ya no soy yo. Si eso fuera verdad, dijo en voz baja, me lo habrías dicho tú misma. El hecho de que haya sido un juego de alcohol y una vieja amiga quienes revelaron la verdad me dice todo lo que necesito saber sobre quién sigue siendo. ¿Y Renata? No pude evitar preguntar. ¿Ella forma parte de esta decisión? Un destello de ira cruzó su rostro. No hagas que esto se trate de ella. Esto es entre tú y yo, y el hecho de que ya no puedo confiar en nada de nuestra relación. Estarás con ella ahora, insistí, necesitando saber, aunque fuera destructivo. Suspiró. Nos hemos acercado. Ella entiende por lo que estoy pasando. Pero no estamos juntos. No haría eso, no mientras siga casado. A diferencia de algunas personas, creo en la honestidad en las relaciones. La puñalada dolió, pero me la merecía. Entonces estarás con ella después del divorcio, dije con voz plana. No sé qué pasará con Renata o con nadie más, respondió Adrián. Solo sé que no puedo seguir en este matrimonio. Ya hablé con un abogado. Seré justo en el acuerdo, la casa, las cuentas, podemos dividir todo equitativamente. Me reí amargamente. ¡Qué generoso! Te vas con la conciencia tranquila mientras yo soy la villana que arruinó todo. Su expresión se endureció. ¿Así es como ves esto? Después de mentirme durante toda nuestra relación, ¿todavía crees que eres la víctima? Adrián se dirigió hacia la puerta. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Espero que podamos mantener esto civilizado. ¿Eso es todo?, pregunté con la voz quebrada. ¿Solo te vas? Se detuvo, con la mano en el picaporte. ¿Sabes qué es irónico? Si me hubieras contado tu pasado desde el principio, probablemente todavía te habría amado. Habría sido difícil de escuchar, pero al menos habría sido honesta. Son los años de engaño lo que no puedo perdonar, no las acciones en sí. Con ese último giro de cuchillo, se fue de nuevo, pero esta vez sabía que no volvería. Los trámites del divorcio avanzaron rápido. Adrián fue fiel a su palabra de ser justo. Dividimos los bienes por igual, vendimos la casa, repartimos los muebles. Cada interacción se hizo a través de abogados o correos electrónicos dolorosamente civilizados. Era como si nunca hubiéramos compartido una vida, como si la última década se hubiera borrado. Me mudé a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, pedí un traslado en el trabajo para evitar encontrarme con amigos en común, e intenté reconstruir mi vida. Pero empezar de nuevo a los 32 es más difícil que hacerlo a los 22. Me había acostumbrado a ser la esposa de Adrián, a la vida como la que habíamos construido. Ahora solo era Daniela, la verdadera Daniela, sin más máscaras detrás de las cuales esconderme. 6 meses después de que nuestro divorcio se finalizara, los vi juntos en el supermercado,
Adrián y Renata comprando ingredientes para la cena, moviéndose con la fácil familiaridad de una pareja que encaja. No me notaron mientras los observaba desde detrás de una exhibición de cajas de cereales. Él se veía feliz, genuinamente feliz, no con la felicidad forzada que había mantenido durante nuestros últimos meses juntos. Se reía de algo que ella dijo, con la mano descansando casualmente en la parte baja de su espalda. Era como ver un cuchillo girar en mi corazón. Abandoné mi carrito medio lleno y corrí hacia mi auto, donde me derrumbé por completo. No solo porque él estuviera con ella, sino porque verlos juntos hacía dolorosamente clara la magnitud de lo que había perdido. Adrián había seguido adelante, había encontrado a alguien en quien confiar, alguien que le dio lo que yo nunca pude, honestidad desde el principio. La peor parte llegó 3 meses después, cuando me encontré con Camila en una cafetería. Había estado evitando a nuestro viejo grupo de amigos, pero este encuentro fue inevitable. Después de una conversación incómoda, ella mencionó que Adrián y Renata estaban comprometidos. Son perfectos juntos, dijo. Tan auténticos, sin juegos, sin secretos. Es refrescante. Cada palabra fue una daga, pero el golpe final vino cuando añadió, casualmente, mientras revolvía su latte, además, ella está embarazada. Esperan para enero. A partir de ahí me hundí. Empecé a salir demasiado, a beber demasiado, a acostarme con hombres cuyos nombres apenas llegaba a aprender, cayendo de nuevo en viejos patrones. Una noche, borracha y autodestructiva, le envié un mensaje a Adrián, felicidades por el bebé. Supongo que encontraste a alguien digno de formar una familia. Su respuesta llegó a la mañana siguiente, Daniela, por favor busca ayuda. No quiero esto para ti. Ambos merecemos paz. A pesar de todo, él todavía se preocupaba lo suficiente como para querer que estuviera bien. Esa bondad rompió algo en mí que la ira no podía alcanzar, porque tenía razón, el camino en el que estaba me destruiría. Me estaba castigando por perderlo convirtiéndome en la persona que tanto había tratado de dejar atrás. Ese mensaje fue mi fondo más bajo. Unos días después, llamé a una terapeuta y comencé el doloroso proceso de enfrentar quién era realmente, no la chica salvaje de la universidad, ni la esposa perfecta de Adrián, sino algo más complicado. Alguien que había cometido errores, que había lastimado a otros, que había mentido para protegerse. Alguien que necesitaba aprender la honestidad, no solo con los demás, sino consigo misma. Ha pasado un año desde entonces. Me gustaría decir que estoy completamente curada, que encontré la paz con mis decisiones y sus consecuencias, pero eso sería otra mentira. Y estoy tratando de no contar más mentiras. La verdad es que todavía a veces me despierto buscando a Adrián. Todavía paso por nuestra antigua casa de vez en cuando, aunque ahora vivan extraños allí. Todavía siento el dolor de lo que pudo haber sido si hubiera tenido el valor de ser honesta desde el principio. Adrián y Renata tuvieron a su bebé, un niño saludable. Vi la publicación en Instagram. Se ven radiantemente felices en las fotos, una pequeña familia perfecta construida sobre la confianza y la honestidad. La vida que yo podría haber tenido si hubiera sido otro tipo de persona. Estoy saliendo de nuevo, con cautela, tomando las cosas despacio, siendo honesta sobre mi pasado desde el principio, lo bueno, lo malo, lo feo. Es aterrador, pero también liberador. Algunos hombres se alejan cuando conocen mi historia, y eso duele, pero es mejor perderlos en mis términos, con la verdad a la vista, que construir otra relación sobre mentiras que eventualmente implosionarán. Ahora veo que nunca se trató del número de hombres con los que había dormido, sino de la década de engaños, la base de mentiras sobre la que se construyó nuestro matrimonio. Adrián podría haber aceptado mi pasado si le hubiera dado la oportunidad. Lo que no pudo aceptar fue descubrir que la mujer a la que había amado durante 10 años nunca había existido por completo. Así que aquí estoy, empezando de nuevo, tratando de construir una vida auténtica. Sin más máscaras, sin omisiones convenientes, sin huir de mi pasado. Solo yo, imperfecta, complicada, todavía aprendiendo, enfrentando las consecuencias de decisiones tomadas hace mucho tiempo. No es la vida que planeé, ni el futuro que pensé que tendría, pero es real. Y después de toda una vida fingiendo, tal vez eso era lo que necesitaba desde el principio.